Espero ser breve igual porque buena parte de algunas de las cosas que quería plantear fueron expuestas de manera muy interesante y de manera muy clara por las dos exposiciones que me precedieron. En primer término, una breve aclaración sobre algunos supuestos que se desprenden del título de mi intervención, que es la crisis de la integración funcional sindicatos-Estado durante la postdictadura. En primer término, utilizo el término postdictadura en vez de transición democrática, y eso implica algún tipo de aclaración. Transición democrática, en primer término, no es un consenso de todos, si bien suele ser directamente identificada con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, entre los años 83 y 89. En la variada bibliografía que existe, no todos la utilizan para el mismo tipo de periodo. Por ejemplo, la transición liberal no hablaba específicamente de transición para los años del 83 al 89, sino de consolidación de la democracia, y reservaba el término transición para el lapso comprendido entre la salida que se inicia después del fracaso de la experiencia bélica en el Cono Sur hasta las elecciones de octubre y diciembre del 83. Me refiero particularmente a intervenciones como las de Carlos Floria, Botana, o en el realismo en relaciones internacionales Carlos Escudé. Por otro lado, autores clásicos como la intervención de Nuni Portantiero utilizaban el término transición democrática más allá de la mera restitución de instituciones y procedimientos electorales, de selección de funcionarios públicos y cargos legislativos, sino como una forma de llamar la atención a que esas instituciones y procedimientos eran mecanismos, pero no garantizaban por sí mismos que las políticas públicas sean resultado del debate democrático, particularmente como oposición a la experiencia de los gobiernos democráticos de los 70, de los gobiernos peronistas de los 70. Entonces, la primera pregunta que surge a partir de esos dos tipos de intervenciones es ¿cuándo terminaría esa transición o esa consolidación? Por lo tanto, yo uso el término postdictadura como una manera provisoria y naturalmente insatisfactoria para referirme a este periodo, a fin de enfatizar en primer término continuidades económicas, institucionales, políticas, con la experiencia anterior, particularmente en términos de herencia, una verdadera pesada herencia, la que recibe Alfonsín, y al mismo término para no cargar al proceso histórico particular con un telos, con una finalidad particular, un lugar al que debería haber llegado en la experiencia de ese gobierno en particular. Segundo punto, con integración funcional sindicatos-Estado, nos referimos a toda una serie de mecanismos institucionales de relación entre sindicatos y Estado, y particularmente una forma particular de ciudadanización de los trabajadores entendida como incorporación a mecanismos estatales de representación política mediados por el movimiento sindical, por el aparato burocrático sindical. Esta integración tuvo un funcionamiento intermitente después del peronismo. La acción sindical descansó más en su capacidad de presión directa sobre el Estado que por mecanismos rutinizados de negociación, pero sin embargo permitió un desarrollo articulado con el Estado de un importante aparato burocrático sindical. Ahora bien, este tipo de integración pone en el centro del régimen político a los mecanismos de canalización del conflicto obrero y, mediados por él, la integración del movimiento obrero sindical o sindicalizado a distintos tipos de alianzas políticas. Este es uno de los motivos particulares por los cuales el gobierno del propio doctor Alfonsín intenta reformar esa integración funcional. Finalmente, otro de los supuestos que está en el propio título es la crisis de esa integración funcional, particularmente para los 80. Esta crisis se enmarca en una juxtaposición de crisis más generales, más amplias, que son la crisis del modo de acumulación o del modelo económico, si bien no son conceptos directamente asimilables, la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones desde mediados de los 70, una crisis de un modelo que hacía de la negociación salarial un dato central de cualquier política económica,
y que a partir de Martínez Dios, las políticas antiinflacionarias y de aumento de la competitividad empresarial implican una modificación de los marcos normativos de intervención sindical y al mismo tiempo la política de represión, la suspensión del bloqueo sindical que durante muchos años habían impedido cierta extensión de la racionalización productiva. Al mismo tiempo la crisis política que queda en suspenso a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, pero una crisis política ya existente hacia 74-75, ¿no? del régimen de partidos, del sistema político, del régimen político. Estas dos crisis se configuran de una manera muy particular durante los 80 y es a lo que Nun se refirió como doble transición. Y finalmente la crisis capitalista internacional, que es una crisis global y que en términos regionales en los 80 se expresa como crisis de la deuda externa particularmente. Esa yuxtaposición de todas estas crisis enmarcan la crisis de la integración funcional de sindicatos y Estado y que potencian, creo yo, la iniciativa reformista del nuevo gobierno, pero al mismo tiempo le imprime serios límites a esa iniciativa reformista. La reconstrucción del régimen político implicaba más que la mera vuelta a instituciones y formas electorales y está enmarcada en esas crisis. En ese sentido, lo que intento proponer es que identificar los proyectos de reforma del régimen político permite captar la forma en la que el gobierno radical intentó dar estabilidad al régimen, respondiendo al mismo tiempo al estancamiento de la acumulación. Y eso implica preguntarse cómo canalizar el conflicto obrero en el marco de los límites de esa crisis. Estos intentos de reforma de la integración funcional fracasaron por la presión de la crisis o por el éxito del bloqueo político-sindical, lo que sumó a todas estas crisis la crisis propia de la experiencia alfonsina. El primero de estos intentos es la normalización de los sindicatos en situación irregular por intervenciones y prórrogas de mandatos durante el proceso de la organización nacional, lo que fue señalado como la ley Mucci. Implicaba una serie de procedimientos democratizantes de elección de conducciones sindicales, claramente en oposición a la ortodoxia peronista en la conducción sindical. Sin embargo, la no derogación de la ley de asociaciones profesionales sancionada por la dictadura militar, la 22.105, el control de las elecciones de la normalización externo a los gremios mediante el Ministerio de Trabajo y la Justicia Electoral y el apuntalamiento de algunos grupos opositores a la conducción peronista ortodoxa mediante la representación de minorías. El fracaso parlamentario de la iniciativa tuvo como efecto, en primer término, la reunificación de la conducción sindical que venía dividida durante todo el proceso dictatorial y el desplazamiento del propio Mucci y una normalización efectiva que terminó siendo negociada con las conducciones sindicales ortodoxas bajo la gestión Casero. El segundo de estos intentos, que es contemporáneo y se extiende mucho después también, es el manejo ejecutivo de precios, tarifas y particularmente salarios de los distintos planes económicos antiinflacionarios de la década, congelamientos, liberalizaciones parciales, bandas con pisos y techos de negociaciones salariales, bandas sectoriales en la flexibilización de la austral. Primero se buscó un consenso vía concertación consultiva, o sea, no volver a las paritarias, donde solo se discutía la definición del salario mínimo vital y móvil y se mantenía la definición por decreto de los aumentos salariales. Después, con el plan austral, no había muchas posibilidades a concertación de salarios. Las paritarias recién se establecieron luego de la crisis político-económica 87-88, pero volvieron a suspenderse con el plan primavera, y el fracaso del plan primavera decantó finalmente en la crisis hiperinflacionaria y la salida anticipada del gobierno, que también volvió a poner entre paréntesis las paritarias. En tercer término, la coyuntura del éxito del plan austral, el éxito de las elecciones del 85 y el éxito relativo del juicio a las juntas implicó el marco del impulso de un proyecto de leyes laborales trabajada por Caro Figueroa bajo la gestión Barrio Nuevo en el Ministerio de Trabajo, que implicaban la descentralización de la representación sindical por oposición al modelo clásico de representación por rama,
la participación consultiva de la representación sindical en las direcciones de empresas privadas y plena en las empresas públicas, y un fondo de garantía para créditos laborales. Sin embargo, la oposición tanto empresarial como sindical a estos proyectos hizo descartar su avance parlamentario. Luego tenemos el intento de implementación de un seguro nacional de salud a fin de reemplazar el sistema mutual sindical de cobertura de salud, transfiriendo los fondos de las obras sociales, que serían intervenidas de la dictadura militar, al Estado, impulsado por el ministro de Salud de Alfonsín, Aldo Neri. Implicaba romper con la mediación burocrático-sindical de una transferencia, ¿no?, de ingresos de una porción del valor producido a los sectores populares. La crisis económica y la presión política llevaron al desplazamiento de Neri del Ministerio de Salud y al abandono del proyecto del Seguro Nacional de Salud como prenda de negociación para la incorporación del sector de los 15 al Ministerio de Trabajo. Finalmente, la última de las coyunturas o iniciativas, que es la incorporación de miembros de la ortodoxia sindical al Gabinete Nacional a fin de otorgar consenso sindical en términos de tregua de la conflictividad a la política económica. El gobierno entonces pasó de apoyarse en el Movimiento Nacional de Renovación Sindical, el cual pertenecía a Mucci, a los 20, que era otro sector sindical con Barrio Nuevo, y finalmente a la ortodoxia peronista sindical. La flexibilización del plan austral y el acercamiento a los 15 por las bandas sectoriales llevó al desplazamiento de Barrio Nuevo a fin de buscar este compromiso sindical con el plan económico. Alderete termina haciéndose cargo del Ministerio de Trabajo, pero Alderete no frenó las demandas salariales y al mismo tiempo impulsó las leyes laborales y asociaciones profesionales que consagraban el viejo modelo sindical. Y en un marco de crisis económica y derrota electoral del gobierno, ¿no?, 87-88, los 15 terminan abandonando el gobierno. Perfecto, ya estoy hacia el final. Entonces, estos intentos buscaban modificar la capacidad de acción de los sindicatos en los distintos mecanismos institucionales del régimen político que afectaban la capacidad sindical de definir en parte precios, condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo, la capacidad sindical de administrar parte de la cobertura de salud y acción social, la autonomía sindical para definir con independencia de los gobiernos de turno sus propias conducciones, más allá de que esa manera autónoma de los gobiernos de definir esas conducciones estaban fuertemente impugnadas al interior del propio movimiento obrero sindicalizado, y se esperaba fortalecer al gobierno y debilitar a la oposición más importante, así como controlar buena parte de importantes variables económicas en una coyuntura de fuerte crisis. El fracaso de estas iniciativas o su reemplazo por estrategias negociadas con la ortodoxia implicó dejar de lado el nuevo papel que el alfosinismo buscaba que tuviera el sindicalismo en el régimen político, y la constante insubordinación sindical, que fue una faceta de la resistencia a la presión reestructuradora por parte de los sindicatos, y al mismo tiempo de su reorganización política, porque son la conducción del principal partido opositor al gobierno, se mostró como una fortaleza defensiva, pero comportaba una paradoja. Mientras el régimen político no podía canalizar el conflicto obrero de manera satisfactoria para avanzar en una serie de reformas pendientes, se actualizaba el peligro de la crisis económica y de la crisis política para que el movimiento obrero sindicalizado, y particularmente las conducciones peronistas, no tenían ni programa ni respuesta más allá de la lucha reivindicativa. Los límites de esa estrategia de defensa de las posiciones conseguidas mediante la clásica integración funcional sindicatos-Estado se volvieron evidentes en la coyuntura hiperinflacional. Bueno, les agradezco que me hayan